Y hoy está con nosotros Francisco Colunga. Él es abogado laboral. Así es, ¿no? ¿Es abogado laboral o abogado laborista? ¿Es laboralista o especialista en Derecho del Trabajo? Es especialista en Derecho de Trabajo y también acabas de ser distinguido como presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, ¿es correcto? Exactamente, es de la sección Quintana Roo, es un colegio de abogados que reúne a más de 1,800 abogados internos y externos de empresa a nivel nacional, uno de los 3 grandes colegios de abogados de México. Pues excelente, así que vamos a tener mucho ¿de qué vamos a hablar hoy? Algo muy interesante, algo que a lo mejor no hemos tomado en consideración para la vivienda, pero que es un hecho que ya se está empezando a dar esta transformación, el teletrabajo. Y pues, ¿por qué no partimos de la base de entender qué es el teletrabajo, Francisco? Claro, bueno, pensaríamos que tiene que ver el teletrabajo con el tema inmobiliario y pues por supuesto que eso fue lo que nos llevó a inquietarnos por este vínculo que existe, gran vínculo que existe, ahora lo verán, y precisamente viene de su definición. Básicamente el teletrabajo es el trabajo que se presta desde el domicilio del trabajador o desde donde él elija con las facilidades de la tecnología. Es un poco lo que podríamos pensar como lo que muchos tuvimos que hacer forzosamente o bajo las circunstancias de la pandemia, el que nos mandaron a nuestra casa y desde nuestra casa tal estábamos con el celular y tal estábamos con la computadora o con el internet. Eso básicamente es teletrabajo en concepto, pero no en realidad en reglamentación, porque la reglamentación catalogó, es una reciente reforma, de hecho publicada apenas en el mes de enero pasado, es una reforma que modifica la Ley Federal del Trabajo y que establece un nuevo trabajo especial, es decir, así como hay trabajo ferrocarrilero, como hay trabajo de aeronáutico y de los buques, por ejemplo, establece un nuevo trabajo que es el teletrabajo. Entonces, no es algo eventual, de hecho señala que si es eventual no se considera teletrabajo, es algo por la emergencia o por lo que sea. El teletrabajo llegó para quedarse y es una modalidad de trabajo especial. Entonces básicamente es alguien que literalmente va a ser contratado o que va a ser convertido en el trabajo que venía desempeñando, que ahora sí ya se va a quedar en teletrabajo, y será alguien que va a estar en su casa, ya sea contratado o que se va a convertir a esa modalidad, en su casa con los adelantos de la tecnología o las facilidades de comunicación de la tecnología, va a estar desde su casa trabajando. Eso es básicamente el teletrabajo. Y hay una diferencia muy interesante que no se debe confundir con el trabajo a domicilio, que es tal vez el trabajo que se presta a lo mejor de manufactura o algunas cosas que pueda llegar a ser exactamente, o el trabajo del hogar, que básicamente antes se denominaba trabajo doméstico, que es las personas que limpian y ayudan en el hogar. Eso no es, por supuesto, teletrabajo, aunque vivan, por supuesto, en la casa, como se dice habitualmente que sean de planta. Entonces, con esas grandes diferencias, pues empezamos a encontrar entonces que ahora el centro de trabajo va a ser la casa de los trabajadores. Esto es una tendencia que, si bien la pandemia nos empujó hacia ella, definitivamente es algo que muchos ya quisiéramos seguir desempeñando, y muchas fuentes de trabajo se van a convertir de plano al teletrabajo cuando vieron que en realidad tal vez era más conveniente que otras circunstancias. Entonces, eso básicamente es teletrabajo, va a ser algo permanente y va a ser algo que ahora llegó para quedarse, y por lo tanto va a haber seguramente mucha necesidad en el sector inmobiliario de satisfacer las necesidades que implica el teletrabajo como tal. Yo creo que ahí vamos a empezar a ver estas modificaciones. Ya las empezamos a ver. Yo te quiero dar algunos ejemplos. Sobre todo en la zona de Playa del Carmen y de Tulum, han estado llegando familias enteras en donde están haciendo solicitudes por al menos 6 meses, muchos de ellos Ciudad de México, del norte de la República, porque allá las restricciones en materia de confinamiento son mayores, y están llegando a hacer trabajo desde acá. Están solicitando, uno de los principales agregados que solicitan es que exista una red de comunicación de alta velocidad en transmisión de datos de Internet. Eso lo están empezando a pedir todos, y es un fenómeno muy curioso. Igual norteamericanos, argentinos, europeos están llegando con esta tendencia
de antes venían de vacaciones, ahora vienen con una tendencia a quedarse un espacio de tiempo. Y esto modifica dos cosas. Lo primero es modifica el espacio físico en donde estás, porque no es lo mismo estar en un cuarto a estar en un cuarto con un estudio que te permita tener un espacio de trabajo, que supongo que ahí es a donde vamos. Y la otra parte es, está dejando de haber una demanda tan importante como la que había anteriormente para oficinas. Entonces, creo que vamos a sufrir una transformación interesante. Ahora, la pregunta obligada, Francisco, es, ¿cómo afecta esto a nuestros arrendatarios o a los mismos arrendadores, ¿no? Vamos a suponer que yo voy a rentar una casa y alguien llega a trabajar ahí. Tengo que tener algunas pertinencias sobre los contratos de arrendamiento. ¿Qué sugieres? ¿Qué nos sugieres tú? Justamente esa es la respuesta, cuidar el contenido de los contratos, porque ahora los problemas que eran exclusivos de locales comerciales, ahora también se trasladan hacia las casas. Es decir, era obvio que si tú rentabas a una empresa comercial, en una plaza comercial, un local comercial, pues era obvio que iban a meter ahí empleados y tú tenías que prever en tus contratos, pues el resolver las problemáticas propias de un centro de trabajo. Ahora el centro de trabajo va a ser tu casa, la casa que le vas a rentar a esa. Inclusive hay veces que a la propia empresa es la que paga el arrendamiento del inmueble. Entonces vas a tener que tener una serie de previsiones en los contratos para no responsabilizarte como propietario o para poder tener una salida legal. Imagínate que ahora te notificaron una demanda laboral en tu casa, cuando en realidad eran problemas que no necesariamente estabas acostumbrado a sortear o prever en un contrato de un inmueble que era originalmente casa-habitación, ¿no? Ahora ya no hay diferencia entre esto y un inmueble para habitación, ¿no? Oye, y bueno, nos queda un minutito. Yo me voy a ir con esta pregunta para que la contestemos ahora regresando. Eh, ¿Qué va a suceder con también, porque aquí va a haber una modificación a los contratos de arrendamiento para tener precaución, pero también a los contratos laborales? ¿Esto es correcto? Así es, de hecho, justamente eso se tiene que pactar en el contrato de trabajo y tiene mucho que ver con el inmueble. Ahora lo vemos. ¿Qué tendríamos que tener como una precaución desde tu punto de vista, Francisco? Pues bueno, concluimos la parte inicial en los contratos de arrendamiento con que precisamente se tiene que prever el que no se responsabilizará al propietario y en este caso arrendador, pues de los conflictos legales y de las relaciones laborales que haya entre el arrendatario y su patrón, o el propio patrón a veces es el arrendatario. Es decir, hay que tener esa serie de provisiones para que, imagínate, que no te afecte, como decíamos, tal vez un estallamiento de una huelga o una notificación de una demanda laboral en tu casa, que después adquiera inclusive obligaciones también la casa como fuente de trabajo. Podemos tal vez adaptar lo que se venía haciendo en materia comercial, en renta de inmuebles de locales comerciales, pues ahora tal vez trasladar toda esa serie vamos a decirlo así, precauciones y previsión de riesgos a ese tipo de contratos. Pero como bien dices, también los contratos laborales ahora van a sufrir modificaciones. Los contratos que se conviertan a teletrabajo, las personas que ya permanentemente vayan a entrar a teletrabajo, vamos a tener que hacer una serie de mediciones que tienen que ver con el pago de servicios. Esto es lo que ha causado gran revuelo. Es importante, aprovechando la asesoría de alguna manera, que la gente no se confunda. El hecho de que estemos eventualmente prestando servicio desde casa no quiere decir que ya sea teletrabajo y no quiere decir que el patrón ya tenga que pagar la luz, el teléfono, etcétera. Esto es cuando es una modalidad permanente de teletrabajo. Se tiene que hacer una contabilización verdaderamente dura, con datos duros y concretos, de los costos de los insumos que vaya a utilizar el trabajador en ese teletrabajo. Básicamente, ¿qué? Si estamos hablando de tecnologías de la información, pues estamos hablando de teléfono, internet y, por supuesto, energía eléctrica. Y aquí vienes en una temática compleja, porque ¿cuánta energía eléctrica consumes en ese teletrabajo en particular? Tendrías que verificar los antecedentes de consumo tal vez de ese trabajador o de ese inmueble para poder verdaderamente plantearlos como un costo y recostearlos, valga la expresión, al respecto. Entonces, va a ser muy, muy importante que el arrendador y en este caso el desarrollador
pueda idear nuevas mecánicas, nuevas características en sus desarrollos para poder medir o para poder proveer un espacio verdaderamente óptimo para ese teletrabajo y que tal vez permita diferenciar correctamente el consumo de un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, en especial aquí en nuestra zona, que sea aplicable a ese lugar o esa habitación que podrá ser utilizada para el teletrabajo, que podría facilitar la contabilización del consumo de esos servicios, que en otras circunstancias sería completamente imposible, ¿no? Pero sí, oye, esa contabilización es importante. Ahí te va una pregunta que me interesa mucho y que creo que ya tengo la respuesta, pero muchos a lo mejor no. Obviamente, al estar tu empleado, tienes que estar adscrito a algún sistema de salud, ya sea Infonavit, Seguro Social o al ISSSTE. Si tú llegaras a tener un problema en tu casa, vamos a suponer que te caes y te pegas y te abres y te rompes o lo que suceda, esto es parte de un riesgo de trabajo, ¿no? Sí, fíjate que eso es un tema muy, muy interesante que tiene que ver con la seguridad social y que evidentemente sí se considera. Entonces, si el riesgo de trabajo, imagínate que se trasladaba también a los trayectos, es decir, si tú te accidentabas rumbo a tu trabajo, se podría considerar accidente en trayecto y por lo tanto un riesgo laboral, pues evidentemente ahora en el lugar de trabajo. Entonces, los patrones van a tener que tener precisamente una serie de previsiones importantísimas en los contratos para establecer en dónde físicamente se va a prestar ese trabajo, porque a lo mejor no porque yo me suba a la azotea a revisar si tengo gas y me caigo de la escalera, pues no necesariamente debería de ser considerado riesgo de trabajo porque no era parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muy interesante. Oye, Francisco, nos queda un minuto. Por favor, danos tu último comentario para que las personas puedan estar entendiendo de qué se trata esto. Pues mira, realmente el último consejo se traduce básicamente a cómo la legalidad, la nueva legalidad y la nueva normalidad nos lleva a lo mejor a tratar de encontrar áreas de oportunidad interesantes. Y esto tiene que ver con el desarrollo, con las características de venta de los inmuebles. Antes, características que eran, las que se ofrecían de entrada para poder hacer muy comercial un inmueble, como la ubicación o espacios arbolados, etcétera, o a lo mejor un gimnasio en el condominio, pues ahora se traducen a que es menos importante la ubicación contra una infraestructura muy interesante de conectividad. La reforma de teletrabajo implica la posibilidad de poner cámaras en los inmuebles, entonces tal vez también tener algún tipo de circuito cerrado. Y por qué no, en vez de o junto con un gimnasio, tal vez un business center en un condominio podría ser más atractivo comercialmente. Pues ahí están las palabras de Francisco Colunga, a quien le agradezco muchísimo que nos haya brindado este tiempo. Muchísimas gracias, Francisco. Una inmobiliaria. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.